Entrevista a José Luis Marín, autor del informe Buenas prácticas para medir el impacto de los datos abiertos en Europa. ¿Para qué sirve el estudio de madurez de datos abiertos y en qué consiste? El informe de madurez de datos abiertos es un informe que publica anualmente dataeuropa.eu desde el año 2015 y que registra el nivel de desarrollo de las políticas que promueven los datos abiertos en los países participantes. La última edición es de 2022 y el informe se basa en una encuesta de autoevaluación que en esta última edición respondieron 35 países de ámbito europeo. El objetivo principal del informe es ayudar a que los países participantes comprendan mejor su nivel de madurez en datos abiertos, que vean su progreso a lo largo del tiempo, que identifiquen áreas de mejora y que comparen su madurez con la de otros países. ¿Qué mide la dimensión de impacto y cuáles son sus principales indicadores? El informe analiza 4 dimensiones, que son política, impacto, portal y calidad. La dimensión de impacto en concreto lo que analiza es la disposición y la preparación y la capacidad de los países para medir tanto la reutilización como el impacto creado por los datos abiertos. El indicador se ha reformulado ampliamente en esta última edición, por lo que no es completamente comparable con las anteriores, con el objetivo de medir mejor el impacto creado. Pero se compone pues, de 3 indicadores, ¿no? En esta última edición. El primero es la conciencia estratégica. Este estaba ya presente en ediciones anteriores y cuantifica la conciencia y preparación de los países para entender el nivel de reutilización y el impacto de los datos abiertos en su territorio. Hay un segundo indicador que es nuevo, midiendo la reutilización, que se centra en cómo los países miden la reutilización de datos abiertos y en qué métodos se utilizan. Y finalmente hay un tercer indicador que se llama impacto creado, que recopila datos sobre el impacto que se ha creado dentro de 4 áreas, ¿no? Son impacto en el área gubernamental, en el área social, en el área medioambiental y en el área económica. ¿Qué categorías de países existen según su nivel de madurez de datos abiertos? ¿Cuáles son los más maduros en este área? Según el informe de madurez de datos abiertos, existen 4 categorías de países según su nivel de madurez en datos abiertos, ¿no? Este nivel está medido pues, por la puntuación global que han obtenido en el informe sobre un máximo de 100 puntos. La primera categoría son los trendsetters, que son los líderes, los países líderes, han tenido una puntuación entre 91 y 97 puntos. Son países líderes en la adopción y uso de datos abiertos y establecen la pauta para los otros. Así, en general, tienen una política avanzada de datos abiertos, publican datos de alta calidad y tienen buenos ecosistemas de datos. A esta categoría pertenecen Francia, Ucrania, Polonia, Irlanda, Chipre, Estonia, Italia y España. La segunda categoría la componen los fast trackers. Esto es difícil de traducir, sería algo así como países de alto potencial que han obtenido una puntuación entre 87 y 90 puntos. Son países que presentan un buen nivel de madurez en todas las dimensiones y que están avanzando rápidamente. Realizan esfuerzos limitados para monitorizar el impacto, esto quizás sea la principal debilidad de este grupo, y se enfocan más en rastrear y aumentar la reutilización. Son Dinamarca, Noruega, República Checa, Eslovenia y Lituania. Perdón. Luego la tercera categoría son los followers, seguidores, que han obtenido una puntuación entre 66 y 82 puntos y son países que en general no están avanzando al mismo ritmo que los líderes. Tienen políticas de datos abiertos, pero publican datos con una calidad variable y realizan pocas actividades para monitorizar la reutilización y medir el impacto. En esta categoría hay un buen número de países, como por ejemplo pues Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Suecia o Finlandia. Y la última categoría son los beginners, principiantes, que han obtenido puntuaciones entre 18 y 63, están en una etapa temprana de madurez en datos abiertos. En ocasiones no tienen portal o si existe el portal tiene características limitadas. No realizan actividades para monitorizar la reutilización o no se evalúa el impacto. Algunos países de esta categoría pues, son Grecia, Malta, Islandia o Eslovaquia.
¿Qué recomendaciones para mejorar el impacto de los datos abiertos se pueden extraer del análisis del informe? Pues del análisis de los resultados del estudio de madurez de datos abiertos de 2022 se pueden extraer varias recomendaciones para mejorar el impacto. Vamos a repasarlas por cada uno de los tres indicadores que componen la dimensión. Por ejemplo, en conciencia estratégica, para mejorar esta parte, es importante disponer de definiciones claras de los conceptos de regulación o impacto de los datos abiertos. Esto lo ideal es que esté incluso fijado por la legislación del país. Tiene que haber mecanismos de seguimiento a nivel nacional y metodologías sistemáticas para evaluar el impacto de la reutilización. Y esto incluye pues, entender cómo los datos abiertos pueden ser utilizados y qué externalidades pueden generar. En cuanto a a la medición de la reutilización, pues es esencial que los países midan cómo se están reutilizando los datos abiertos. Esto puede incluir entrevistar a productores y reutilizadores de datos para entender cómo y por qué se miden las reutilizaciones y estimar el impacto de los datos a través de los casos de uso concretos que se detectan. También es importante disponer de herramientas analíticas en los portales de datos y desarrollar casos de estudio para demostrar cómo se han reutilizado los datos abiertos para crear valor. Y en cuanto al impacto creado, que es el tercer indicador, es necesario que se recopilen los datos sobre el impacto creado por los datos abiertos en las diferentes áreas, porque en muchas ocasiones se están haciendo o se está generando este impacto, pero los países todavía no tienen un nivel de madurez que lo mida de forma sistemática. Esto es importante en todas las áreas, tanto en gobierno como en impacto social, como medioambiental, como en el área económica. ¿Es que es importante? Pues tener ejemplos de reutilización que muestren el impacto de las áreas en cada área. Por ejemplo, ejemplos que mejoren la eficiencia y la eficacia en la administración pública, ejemplos de cómo se abordan desafíos sociales, de cómo se utilizan los datos para proteger el medio ambiente o para fomentar la innovación económica.